Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Quiero que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del versículo 7 al versículo 13. Hoy vamos a tocar el tema número 6 y es la iglesia de Filadelfia. Ya ve que hemos estado tomando esta serie, la serie de las cartas que el apóstol Juan escribió por revelación de parte de Dios a estas iglesias que estaban en Asia Menor. Así es que es Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13, ¿sí? Dice de esta manera: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, otras versiones dice perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él en el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en esta hora ocupamos un tiempo para ponernos en oración contigo, para que tú tomes el control de esta exposición de tu palabra, Señor Jesús. Permite que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino también apliquemos dicha palabra, para que cada corazón, Señor Jesús, según tú nos hables, Padre, seamos de otra manera entendidos, Señor. También oramos por aquellos que escucharán a través de las redes sociales esta palabra, Señor. Pedimos que tú de alguna forma tú puedas hablar a la iglesia, hablarnos como individuos, Padre Celestial, para que todo lo que tú escribiste a una iglesia en específico hace 2000 años, Señor, pues penetre en esta hora a esta iglesia local en un tiempo particular, que lo que oigamos, Señor Jesús, podamos ser entendidos. Gracias te damos por eso, Señor, por lo que tu palabra, Señor, nunca muere, sino su palabra es viva y eficaz. En Cristo Jesús, amén, amén, amén. Esta es una carta a la iglesia de Filadelfia y tiene mucho que enseñarnos, hermanos, justamente a través del testimonio de esta iglesia, porque el legado de esta iglesia que dejó cosas muy importantes que Cristo dice a esta iglesia en particular, todavía hay mucho especial para con nosotros al leerla, cuando nosotros vemos que esta iglesia no necesitó ningún tipo de reprensión porque se haya portado mal, porque haya desfallecido, porque haya ocurrido en algo malo. No hay ningún señalamiento negativo en esta carta, pero sí muchas palabras de afirmación, en el sentido que esta carta le está trayendo algo similar a la que le trajo Dios a la iglesia de Esmirna, donde tampoco no hubo ningún tipo de reprensión para la iglesia. Y la mayoría de los estudiosos, de los académicos, entienden que estas 7 cartas
7 iglesias representan diferentes tipos de iglesias en esos últimos 2000 años que ha transcurrido, ¿no? De manera que cuando nosotros vemos como la iglesia de Esmirna, como la iglesia de Filadelfia, como iglesias fieles, ¿sí? Hay a lo largo de estos 20 siglos iglesias fieles, pero también como la iglesia de Éfeso, como la iglesia de Pérgamo, que de otra manera ellos atentaron sobre la fe cristiana, ¿no? Disminuyeron su confianza con Dios, como pasó con la iglesia de Éfeso, que perdieron su primer amor. También alrededor de estos 20 siglos ha pasado lo mismo. Cuando nosotros vemos a una iglesia que se desvió, como ya lo dije, comprometió la verdad, y hay muchas iglesias que al día de hoy están llenas comprometiendo la verdad de Cristo. Hay muchas iglesias que hacen cosas comprometiendo la verdad de Cristo, hermanos. Y de esa forma, entonces, a la medida que nosotros vemos, nosotros nos adelantamos en el texto o vemos en el texto de una manera cómo tenemos nosotros que pensar, de forma que esas palabras que Cristo le dijo a esta iglesia, pues nosotros las tomemos, hasta digamos, Dios, gracias porque tú eres bueno, Señor, para con nosotros. Gracias, Dios, porque tú ciertamente, aunque nos trajera reprensión, dice la Biblia que al que ama a Dios, a Él corrige. ¿A cuántos de nosotros no nos ha corregido? Y nos ha traído, ¿no? Nos ha traído aún con lazos de amor. Pero es que, hermano, ya vine sin una mano. Pues sin una mano, pero velo con amor eso. Te trajo con lazos de amor sin ninguna mano. No me trajo sin un ojo, sin una esposa, sin hijos, porque ya se murieron, lo que usted quiera. Entonces, pero Dios aún todavía tuvo amor hacia usted. La iglesia, dejen darles un poco de historia. La iglesia estaba situada, esta iglesia de Filadelfia es en una iglesia joven a comparación de las otras 7 ciudades. Esta ciudad data alrededor del siglo II antes de Cristo, fundada por un rey, el rey de Pérgamo, de nombre Eumenes. Se llama Eumenes, este rey. Y la razón por la que recibió este nombre la iglesia, la ciudad, Filadelfia, fue en honor a su hermano Átalo, ¿sí? Porque tenían un profundo amor fraternal hacia su hermano, y el apodo de su hermano fue Fidelfo. Así fue su apodo de su hermano Atalo. De Atalo su apodo fue Fidelfo. Y eso implica o significa amor fraternal, amor de hermano. Por eso se le puso a la ciudad Filadelfia. Y la ciudad entonces fundada por él recibió ese nombre. Una ciudad que se destacó en su momento por unas cosas que vamos a estar revisando en un momento. Pero lamentablemente en el año 17 después de Cristo hubo un terremoto en aquella área, ¿no? Que dejó prácticamente plana la ciudad de Filadelfia. Estaba la ciudad asentada sobre unas placas tectónicas, y entonces se sentía muy fuerte y quedó devastada esta ciudad, junto con Sardis y otras ciudades alrededor. Eventualmente otro César, Tiberio César, la reedificó y la edificó un gran monumento a Tiberio César, y después lamentablemente pues terminó la ciudad, o los hizo este señor adorar a esa estatua que está ahí, como pasa hoy en día en Corea del Norte. Hay una gran estatua, ¿no?, en la plaza pública, y cuando tú pasas tienes que reverenciar esa imagen, esa estatua de un personaje ahí muy conocido, ¿no?, de una dinastía, del papá, creo que es del abuelo del que está ahorita como
como jefe de gobierno allí. Esta ciudad estaba situada en una zona de carreteras muy importantes, ¿no? Una que venía de Roma directamente, otro que había carreteras conectaban a Esmirna, y permitió precisamente que esta ciudad floreciera económicamente, ¿no? Una ciudad que tenía como fruto bueno la agricultura, porque había un sedimento en la tierra que era muy rico en minerales y se daba mucho la agricultura, y eso le permitió a esta iglesia florecer, o esta ciudad florecer, y se llamaba la Puesta del Este, por la conexión que tenía con las ciudades importantes a su alrededor. Eso era en cuanto a la ciudad. Ahora, en cuanto a la iglesia, no sabemos quién la fundó. Se supone que fue igual que las otras iglesias, que fue una extensión de la iglesia de Éfeso, donde Pablo pasó mucho tiempo en esta iglesia. Y lo extraordinario de esta iglesia, comparada con las demás otras iglesias en el desarrollo de la historia, es que esta iglesia es fundada en el siglo primero y permaneció ejerciendo. Fíjense, fue fundada en el siglo primero después de Cristo, y permaneció esta iglesia, permaneció hasta el año 1392. O sea, imagínense una iglesia, ministerio, o un ministerio como iglesia por 1300 años. Ahorita creo que no hay ninguna alrededor. De todas las que se postulan ahorita, de todas las denominaciones, no hay una que tenga eso. A lo mucho tendrá sus 500 años, a lo mucho 600 años. Pero esta iglesia de Filadelfia cumplió un ministerio por 1300, casi 14 siglos. Imagínense cómo estaba tan tremendo este ministerio, que floreció, pero no por cantidad de gente, hermanos, no por cantidad de gente, sino esta iglesia permaneció por 14 siglos. Eso fue lo que ocurrió con la iglesia de Filadelfia, hermanos. ¿Qué tan activa fue? No sabemos, pero sí sabemos que alrededor de 14 siglos esta iglesia estuvo allí, hermano. Estuvo ejerciendo una labor ministerial de acuerdo al registro histórico que se menciona. De manera que esta iglesia tuvo su importancia en el siglo primero y continuó teniendo una importancia ministerial en los próximos siglos, hermanos. Él escribe a esta iglesia y describe 4 maneras distintas. Jesús, allí en el versículo 1, en versículo 7, se describe 4 maneras distintas el que escribe esto. Se escribe o se describe como el santo, ¿verdad? Se describe como el verdadero, como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno puede abrir. Cuando tú piensas en la primera característica, el santo, la santidad de Dios, es uno de los atributos más destacados de Dios a lo largo de la revelación divina de lo que tenemos en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en particular, la santidad estaba relacionada a Dios Padre, de tal forma que ahora, cuando Cristo se refiere a sí mismo como el santo, en esencia Él está identificándose con el Padre y diciendo otra vez, como en un momento dado le dijo a Felipe, ¿no? En una ocasión cuando le comunicó: yo y el Padre somos uno. Entonces ahora en el Antiguo Testamento se identificó a Dios como el santo, y ahora en el Nuevo Testamento se identifica a Jesucristo como el santo, ¿no? La cualidad o atributo de la santidad es atribuido al Dios Padre en el Antiguo Testamento y es atribuido al Hijo en el Nuevo Testamento. Bueno, hasta ahora vemos a lo largo del Nuevo Testamento, en los evangelios, que hasta los meros demonios
reconocían que era el santo Hijo de Dios. En una ocasión donde Jesús se acerca a un endemoniado y el demonio mismo proclama a gran voz y le llama el Santo de Dios. Y cuando se acerca más Jesucristo hacia ellos, le dice: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Porque sabemos que tú eres el Santo de Dios, porque sabemos que tú eres el Hijo Santo de Dios. Vean, hasta los demonios lo reconocen. Juan, como santo, él odia el pecado, hermanos. Aunque nuestras vidas estén llenas de pecado, él odia nuestro pecado, pero él nos ama, por supuesto, a nosotros como hijos de él, pero odia cuando nosotros cometemos algún pecado, porque él no puede identificarse con el pecado, porque su santidad precisamente repele el pecado. Su santidad no hace conexión, no se mezcla con el pecado. Ahora Jesús, en esta carta, en Apocalipsis, se refiere al mismo como el santo, y luego se refiere como el verdadero, como lo menciona ahí en el versículo 7. Jesús había identificado en una ocasión como: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y entonces, como él se había identificado como la verdad, eso daba testimonio de una de sus características de él hacia este mundo, que él era la verdad. En particular, la cualidad de esta veracidad, hermanos, es que fue reconocida aún por sus enemigos. Cuando los fariseos le recordaron en algún momento, le hicieron una pregunta, le dijeron: maestro, sabemos que eres verdad, que eres veraz, y que no buscas el favor de nadie, le decían los fariseos, y que enseñas el camino de Dios con verdad y con rectitud. Entonces él ahora le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: no solamente soy el santo, sino soy el verdadero. Todos sabían y no había en Jesucristo ninguna pizca de mentira. Cuando tus enemigos, ahora tú que estás en Cristo, ahora que tú has venido a Cristo, cuando tus enemigos son forzados a reconocer en ti que hablas verdad, porque son forzados, es que él hablaba mentiras, ya no habla mentiras. Cuando ahora tus enemigos, tus parientes, los que tú te conocen, y que ahora ellos son forzados a hablar, de que en ti hay verdad. Monse, tú eras sí, cierto, pero ahora hablas verdad. Imagina, son forzados a que te digan que tú hablas verdad. Y como verdadero Cristo, eso era importante para esta iglesia, hermanos, porque él estaba comunicando la verdad. Será fiel a su promesa, porque él es fiel, él es verdadero. Y tú puedes creer en él, tú puedes tener por seguro que todas y cada una de las promesas que él nos ha hecho se cumplirán en su tiempo, hermanos. Para una iglesia que tenía muy poco poder, como dice el texto en el versículo 8, y que estaba en circunstancias difíciles, tú puedes escuchar de parte de aquel que envía la carta: yo no solamente soy santo, soy verdadero, y como verdadero voy a cumplir cada promesa que yo te he dado. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha dicho? Bueno, eso que te ha dicho, si es que te ha dicho algo, ¿no?, lo va a cumplir tarde o temprano, hermanos. Ahora dice también que no solamente él es el santo, él es el verdadero, pero dice que también él tiene las llaves de David, ¿no? Las llaves de David en la historia hebrea era un símbolo de autoridad. Y David en la misma historia hebrea, era un representante o un prototipo de Cristo como rey. De manera que en cierta forma esto está visto como en una manera metafórica, de la misma manera que David tenía la autoridad para entrar
o permitir la entrada o no permitir la entrada a su reino, de esa misma manera Jesús tiene la autoridad para dejar afuera o dejar entrar aquellos que se identifican con Él en el reino de los cielos. Yo me identifico con Cristo. ¿Tú te identificas con Cristo, hermanos? ¿Tú te identificas con Cristo? Y Él se identifica con nosotros. Entonces Él, con la autoridad, con las llaves de David, la metáfora, ahí Él puede decidir quién entra al reino y quién no entra al reino. Aquellos que nos identificamos con Cristo, entonces tendremos el pase automático, tendremos como que la credencial para poder ponerla allí y que suene y que abra las puertas para que podamos entrar. Yo tengo la autoridad, dice, y la llave de David, dice Jesucristo. No, sabemos que no es una llave literal, lo entendemos, pero la autoridad que David tenía sobre Jerusalén, ahora dice Jesús, yo tengo esa misma autoridad en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén. El que abre, también dice allí, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie puede abrir. Con eso está comunicando Cristo su nivel de autoridad, su nivel de soberanía. Y lo que Jesús hace, nadie puede deshacer, hermanos. Si Dios te ha dicho a ti algo, nadie te lo puede quitar. Si Dios te ha dado salvación, ¿quién te la puede quitar, hermano? Nadie. Pero también algo que bien importante, que Jesús tampoco, si Dios ya te dio una salvación, jamás también te la va a quitar. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo ¿de qué? ¿Cómo dice? De hombre para que se arrepienta. Entonces Él no se puede arrepentir de lo que Él ya te dio. Si Él ya te dio la salvación, Él no te la va a quitar. Pero mucho menos se la va a quitar Satanás. Muchos lo que dicen, no, es que ya perdió la salvación porque ya no viene a la iglesia. Bueno, nosotros no sabemos porque nosotros no le dimos la salvación. El que conoce, el que tiene ojos de llama y que penetra y que sabe perfectamente, entonces Él es el que sabe que si le dio la salvación o no. Yo no puedo decir si sí o no. No. Usted puede pensar, ¿y yo tendré la salvación? Bueno, ahorita le voy a decir algunos puntos sobre eso. Pero es importante esto, porque de otra manera nosotros podemos ver que el que ha abierto esa puerta, nadie la puede cerrar, hermanos. Y el que ha cerrado una puerta, nadie la puede abrir. Nadie la puede abrir. Cerrado está y está. Abierto está y nadie la puede cerrar. Cerrado está y nadie la puede abrir. En el versículo 8 dice, después Él comenta, como a las otras iglesias les dice, yo conozco tus obras. Cuando Jesús, el santo, el verdadero, el que tiene ojos como llama de fuego y te dice, yo conozco tus obras, no conoce las superficiales, las que se ven, sino Él conoce tus obras, las internas, lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que está maquinando tu corazón en este momento? ¿O dónde está tu corazón en este momento? En las carnitas, en la barbacoa. ¿Dónde está tu corazón? Ese es el que sabe ahorita. Yo doy por sentado de que ustedes están aquí sentados escuchando atentamente, gozosos con el Señor, ¿no? Mis ojos ven eso. Pero ¿quién creen? Yo no tengo ojos de llama que penetra. Yo no tengo eso. Pero Jesús sí sabe. Sí sabe que a lo mejor tú dices, híjole, estuviera ahorita en esto, en aquello, bla, 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 bla. Bueno, dejemos lo que yo pienso, ¿no? Dejemos lo que yo pienso ahorita en este momento, pero quien conoce todo eso es Dios, ¿no? Primero le dice a aquel que conoce no solamente lo superficial, sino lo interno. Le dice, yo conozco tus obras. Y después dice ahí mismo que has guardado mi palabra, en el versículo 8, en la segunda parte.
Y luego le dice, y no has negado mi nombre. Imagínate esta iglesia, ya que hemos hecho este ejercicio en otras cartas, en otros momentos, con esas dos frases que Jesús le habla de su obediencia, de su perseverancia a esta iglesia. La obediencia, dejen comentarles, es una característica del creyente. Y yo les dije ahorita, ¿cómo sé que yo soy salvo? ¿No? La primera característica, o una de las características de que tú eres salvo, que tú eres hijo de Dios, y que Dios cuando te dice, yo te abro una puerta, nadie la puede cerrar, y cuando yo digo, te cierro una puerta y nadie la puede abrir, bueno, una característica de los hijos de Dios es que hay obediencia en el creyente, hermanos. La necesidad de la obediencia en la palabra, más bien en la palabra, enfatiza a lo largo de la historia redentora. De hecho, uno de los diccionarios consultados dice que, con referencia a la obediencia, que la teología bíblica completa se centra en el concepto de la revelación divina. Fíjense, que Dios te trae la revelación divina y la respuesta receptiva del hombre. O sea, Dios te dice qué hacer y tú haciendo lo que Dios te dice que debes de hacer. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te dice Dios? Bueno, la respuesta a eso que Dios me dice es ejerciendo una respuesta receptiva por mi parte, hermanos. Dios te dice, pórtate bien, ¿y tú qué haces? Portarte bien. Dios te dice, lee mi palabra, ¿y tú qué haces? En respuesta a esa pregunta o a esa afirmación, lees su palabra. Dios te dice, apártate de la fornicación, apártate del adulterio, ¿y tú qué haces? Me aparto del adulterio y de la fornicación. Dios te dice, apártate de la mentira, ¿y tú te apartas de qué? De la mentira. Es una respuesta receptiva del hombre. ¿En base a qué? A la revelación del concepto divino, hermanos. La revelación bíblica, hermanos, se centra en dos cosas. Dios revela y el hombre recibe su revelación. Dios habla y el hombre escucha la revelación. Y el hombre requiere obediencia a toda la historia redentora. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo soy obediente con Dios? Levanten su mano. Bueno, soy medio obediente, así miren, así. ¿Verdad? El primer Adán, hermanos, Dios le habló. ¿Se acuerdan de Adán? Adán escuchó y le requirió obedecer. Y cuando desobedeció Adán, echó a perder el mundo que Dios le había puesto en sus manos. Fíjense. Pero el segundo Adán, ¿saben quién es el segundo Adán? Cristo. Cuando Cristo vino ahora a rehacer, a redimir, a reconstruir todo lo que Adán echó a perder, ¿no? Y comienza haciéndolo no de una manera material, porque aún los judíos el día de hoy, los judíos, ¿no? Ellos esperan a ese redentor militar. ¿Se acuerdan de David que les había dicho ahorita? Que él era rey, ¿no? Y que entonces cuando Adán perdió todo, entonces ellos están esperando al segundo Adán o al Mesías para que los venga a libertar del mundo, pero físico, no espiritual. Y lo que perdió en su momento Adán fue el estado espiritual, no el estado físico, porque él siguió viviendo. Él siguió viviendo no sé cuántos años, 900, ¿no? Toda su descendencia siguió viviendo, unos murieron, vivieron y así fue todo, ¿no? Pero lo que perdió y lo que murió fue el estado espiritual. Ahora cuando Cristo viene, estoy hablando de la obediencia, porque Cristo, aún siendo Dios, dice que se despojó y le dijo, ¿quién podrá redimir a este mundo? Yo, Padre, yo voy.
Bueno, te toca entonces, como decían los colombianos, te toca ir, ¿no? Entonces, bueno, te toca, bueno, voy, obedeció a eso, obedeció. Tú puedes ver cuál importante es la revelación divina en el concepto de esa palabra de la obediencia, hermanos. En esa obediencia perfecta de la ley de Dios, cuando yo he depositado mi confianza en aquel que obedeció, mi fe en aquel que obedeció, entonces yo puedo estar seguro, hermanos. Yo puedo estar seguro. No sé si a ustedes ayer les tocó el diluvio aquí en la ciudad, ¿no? Y nosotros fuimos a dejar a nuestra nieta, ¿no? Y muchos árboles tirados, así tremendamente, así desgajados de la tierra, ¿no? Y nosotros pensando, bueno, ¿y qué pasó aquí? Bueno, aquel que es fiel, que es santo, que es verdadero, que fue obediente, entonces en él está depositada mi confianza. Si yo muero el día de hoy, ténganlo por seguro de que yo me voy al cielo. Bueno, eso espero. No. Y también espero que también ustedes, si se llegan a morir el día de hoy, se van al cielo. Y cuando estemos haciendo el culto, el velorio, el sepelio, todo eso, digamos, allá, hermano, te veremos en aquel país hermoso, ¿no? Podamos cantar eso y no diciendo, ¿sí se habrá ido? Si no le decimos, pues ni modo, hermano, pues que Dios te ayude allá, ¿no? Santiago nos dice que no descuidemos no tan solamente ser oidores simplemente, sino que seamos hacedores de la palabra. Y si la palabra te está diciendo que seas obediente, ¿qué tienes que hacer, hermano? Obedecer. Es decir, que la necesidad de la obediencia como una forma, en el caso de Cristo, que Él obedeció para venir a la tierra, le dio poder para sacarnos de la esclavitud del pecado, hermanos. Y eso es enfatizado en los evangelios. Y luego la necesidad de la obediencia del creyente, hermanos, en respuesta a que el amor que tenemos por Dios, hermanos, en respuesta a lo que Él es para nosotros. ¿Yo por qué obedezco? ¿Obedezco por amor o obedezco porque no quiero tener consecuencias? ¿Usted por qué llega temprano a su trabajo? Porque le nace y le dice, yo quiero llegar temprano porque yo soy así, o porque si no, no me saco el premio de consolación, o como le llaman, el premio de puntualidad, ¿no? ¿Por qué lo haces? ¿Sí me doy a entender esto? Los chinos tienen una ley, ellos dicen, si ellos entran a las 7 de la mañana a trabajar, ellos tienen que llegar a 6:30 de la mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque así son ellos. Así son, ellos no quieren llegar y casi derrapando. Ya. No. Ellos quieren llegar como aquí lo hacen. Toman su cafecito, se sientan, como que entienden que hay que trabajar, y a las 8 en punto o las 7 en punto ya están enfocados, bien estructurados, bien concentrados en lo que amerita su trabajo. Y nosotros no, llegamos a las 7 y vamos a dar la visita de los 7 escritorios, ¿no? Ahí estamos, ¿cómo te ha ido? ¿Qué quién sabe qué? ¿Por qué no estás trabajando? Pues ya no, ya chequé, a las 7 chequé, ya no importa, ya chequé, pero ahora me toca dar el rondín por todos los escritorios de mi trabajo, ¿no, hermanos? Por eso Santiago enfatiza no solamente ser oidores, sino hacedores. Y nosotros no obedecemos por sufrir consecuencias, sino obedecemos porque amamos a Cristo, hermanos. En el caso de la iglesia de Filadelfia, le dice, has guardado mi palabra. ¿Qué es lo que la obediencia hace, hermanos? La obediencia honra a Dios,
honra su nombre, honra su palabra, honra el cuerpo de Cristo, hermanos. Pero en términos de beneficios, trae bendiciones al creyente, donde disfrutamos cada uno de nosotros en términos prácticos. Disfrutamos, hermanos, las bendiciones de ¿qué? De la obediencia. Vuelvo al trabajo, ¿no? Cuando tú llegas puntual a tu trabajo, llegas puntual, entonces te llega el bono en la quincena, mes o lo que sea, te llega el bono por puntualidad. Y entonces, ¿qué trae? Beneficio, donde después tú disfrutas ese beneficio porque llegaste temprano. Entonces te llega tu cheque o tu pago, ¿no? Y tú dices, ahora sí nos vamos a echar unos taquitos con toda mi familia, ¿no? Ahora sí vamos a ir acá, y disfrutas del beneficio de esa obediencia, hermanos. Claro que nosotros no lo hacemos en el sentido estricto de ese beneficio, porque ya Cristo ya lo hizo. Yo lo que puedo hacer es obedecer, pero esa obediencia, hermanos, si me da Dios, bien. Si no me da, ya me dio lo suficiente, y que fue la salvación en Cristo, hermanos. Pero aún así Dios es benevolente para con nosotros, que aunque nosotros ya entendimos, ya recibimos bendición, hermanos, Dios nos bendice más. Y de repente tú sin buscar, tú sin llegar a hacer cosas para agradarle al jefe o agradarle a la gente, Dios te bendice y Dios te da, y de repente te dicen, oye, te vamos a ascender porque ¿qué crees que hemos visto? Ay, tú, no, es que yo no lo hacía por eso, yo lo hice porque yo amo a Dios y porque Dios me dice ser obediente, y también incluye a mis autoridades ser obediente. Y entonces de repente tú te quedas sorprendido y dices, Dios, gracias, porque aún tu fidelidad me trae recompensa a mi obediencia. Pero yo no lo hice por recibir una recompensa, yo lo hice porque te amo, Cristo. La otra cosa también es que la obediencia mantiene mi mente enfocada, hermano. Cuando yo soy obediente, mi mente está enfocada. Nosotros cuando nos desenfocamos, desobedecemos. Hermano, que hay que llegar temprano, desobedezco. Hermano, que hay que llegar temprano a su trabajo, no importa, tengo 15 minutos de tolerancia. ¿Qué pasa, hermanos? Ahora mi pregunta es, ¿estamos desenfocados? Duérmete un día antes, o no, sí, duérmete un día antes, temprano. Hermanos, cuando nosotros realmente somos obedientes, permanecemos concentrados en las cosas, pero precisamente nos trae concentración bajo la ley de Dios que está escrita en su palabra. Con el amor de Dios, para la gloria de Dios, la obediencia me evita la amargura de traer consecuencias, hermanos. La verdad, y muy malas decepciones hemos tenido por nuestra desobediencia. Muy malos tragos amargos nos hemos tomado por nuestra desobediencia. Pero vean lo que dice en Mateo capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo, bien siervo bueno y siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuánto había sido fiel este personaje? Había sido poco fiel. O sea, ¿qué es lo que amerita el poco, el mucho, el poquito, el muchote? Ser fiel a Dios. No, nada más haz lo que Dios te dice que hagas. Haz lo que dice que Dios te hagas. Dios, tú me dijiste que ore 1 hora, pues voy a orar 2 horas. No. Haz lo que tu maestro te dice. ¿Se acuerdan que en una ocasión Jesús bajó del monte, ¿no? Y los encontró a todos durmiendo. Pues los encontró durmiendo a todos los discípulos. Y les dijo a ellos, ni tan siquiera 1 hora ustedes han podido velar conmigo, han podido estar en oración conmigo, ni tan siquiera 1 hora. Entonces, vean, ellos no fueron ni fieles.
por una hora que se le estaba pidiendo, ¿no? En una ocasión cuando Jesucristo le lava los pies a Pedro, ¿se acuerdan también? Y le dice Pedro, no, jamás tú hagas conmigo eso, que quién sabe qué, y no me voy a permitir, porque pues era muy bravo Pedro, ¿no? Y de repente cuando le dijo, bueno Pedro, si tú no permites que yo te lave los pies, tú no tendrás entrada conmigo al reino de los cielos. Y luego Pedro le dice, no solamente los pies, sino todo el cuerpo, lávame. O sea, hermanos, ¿sí me entienden? Era obedecer, obedecer. A ver Pedro, vamos a ponerte aquí a lavarte los pies y tráigame una lima, ¿no? Porque pues no se usaba zapatos en aquel tiempo, imagínense, con todo el polvo y la tierra y el agua. ¿Qué se hace, hermanos? La tierra y el agua, ¿qué se hace? A lodo, ¿verdad? Más o menos así, ¿no? Entonces imagínense cómo traían. Entonces no solamente es, pero Pedro fue muy exagerado. Por eso les digo, Dios te dice, lee conmigo, o sea, eso en particular, lee la palabra. No, la voy a leer día y noche, y no vas a trabajar y no hay dinero. ¿Sí me entienden esto? Pero tampoco está el otro extremo, que jamás agarró la Biblia, más el domingo para ir a la iglesia, y eso hay que despolvarla, ¿no? De manera que la obediencia, hermanos, abre oportunidades posteriores para en los ministerios y los servicios que nosotros hacemos, hermanos. El caso de estas iglesias le dice, has guardado mi nombre. No solamente has guardado mi nombre, le dice a la iglesia de Filadelfia, sino no has negado mi nombre. Esa frase hace referencia a que probablemente esta iglesia estuvo bajo presión. Y sí, hermanos, bajo presión, pudo haber estado en persecución y pudo haber tenido carencia, pudo haber tenido necesidad la iglesia, bajo circunstancias difíciles, pero no negó el nombre del Señor Jesús, hermanos. Y eso le apremia y eso le da una recompensa a esta iglesia de Filadelfia. No solamente no has negado mi nombre, no has negado mi palabra, y yo te tengo una recompensa a ti. Hermanos, negar la fe es negar a Jesús. No, yo ya no voy a la iglesia, que quién sabe qué, que quién sabe qué. Pues tú te vas a pelear solito con la pared, ¿no? Porque si eres verdadero hijo de Dios, tarde o temprano pasará, como en tu caso, ¿no? Pasará una década y vendrás. La pregunta es cómo vienes, ¿no? Pero vendrás. Pero cuando no eres hijo de Dios, tú vas a ir y golpeándote. A lo mejor te va a ir bien económicamente, a lo mejor te va a ir bien, ya traes un BMW, tienes una casa en las lomas, ¿no? A lo mejor te va bien, pero al final del día tú no estarás escrito en el libro de la vida, porque no eres hijo de Dios. Pero aquellos que somos hijos de Dios, nos retiramos de las cosas de Dios, pero tarde o temprano vendrás con lazos de amor. Oye, pero ya no tengo una mano. Amor, es preferible entrar al reino de los cielos manco, tuerto, cojo, pero que entres, a que te vayas con todos tus miembros a un lugar de condenación eterna. Como resultado de todo esto, versículo 8 le dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Versículo 8, ¿verdad? Que así lo dice. En el original hay una conexión que es mucho mejor en esta frase. Es un concepto de servicio en el ministerio. Escucha cómo Pablo en Primera de Corintios capítulo 16 versículo 8 y 9 lo expresa, hablando sobre lo que dijo Jesucristo en este concepto de servicio del ministerio, donde le dice que nadie puede cerrar una puerta que Jesús ha abierto. Y Primera de Corintios 16, 8 y 9 lo dice de esta manera. Dice: pero estaré en Éfeso, le dice Pablo a los hermanos, hasta Pentecostés. ¿Por qué qué?
Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. O sea, esa puerta grande y eficaz era que él iba a predicar la palabra de Dios para ese lugar de Éfeso, ¿no? Y tenía que estar allí, y dice grande y eficaz, y estuvo ahí por varios años allí predicando la palabra de Dios. Aquí tenemos a una iglesia que no ha negado el nombre de Cristo, y Cristo le dice: yo te abro una puerta grande. Pasado el tiempo, el apóstol Pablo, ahora en 2 de Corintios 2:12, escribe a esta misma iglesia en su segunda carta, y les dice a esta iglesia: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. ¿Para qué, hermanos? Precisamente para predicar la palabra del Señor. Entonces, todo esto, como les decía yo, tiene una conexión directamente al servicio del ministerio que Cristo nos ha llamado a hacer. ¿Cuál es el ministerio que tú tienes? Bueno, Dios te va a abrir una puerta grande para hacer esto, para hacer tu ministerio, para hacer tu llamado, lo que Él te ha dado, ¿no? Y aquí tenemos a esta iglesia precisamente en esas condiciones donde Dios le dice: yo te he abierto una puerta grande. Tú puedes ver que esta frase siempre está conectada con la predicación del evangelio, con la extensión y la expansión del evangelio de Cristo. Y Pablo lo decía así: se me ha abierto. En otras ocasiones Dios le dijo, el Espíritu Santo le dijo a Pablo: no entres a eso. O sea, ahí le cerró la puerta y nadie la podía abrir. ¿Sí me entienden? Esto. Los años pasan y Pablo escribe a otras iglesias, y una de esas iglesias es Colosenses, capítulo 4, versículos 2 y 3. Pasan muchos años hablando de la conexión que tiene que ver con la expansión y la evangelización de la palabra de Dios. Colosenses 4, 2 y 3 les dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Les decía Pablo, orando por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Fíjate cómo va la conexión? Siempre las puertas que Dios quiere abrir son para la conexión de la palabra, la predicación de la palabra. Hoy por hoy muchos hablan que Dios te va a abrir una puerta para que entres a gobernación y quién sabe qué, y tengas un puesto jerárquico ahí. Dios te va a abrir una puerta para que tú tengas un coche del año. Dios te va a abrir una puerta para que tú tengas una mansión en California, en Hollywood. No, hermanos, todas las puertas que aparecen en la Biblia tienen que ver y están conectadas a la evangelización, a la expansión, a la extensión del reino de Dios, hermanos. No de mi reino, no de mi palabra, sino de la palabra del Señor, hermanos. Como dijo, perseverar en la oración, en acción de gracias, orando siempre, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Él en ese momento, Pablo, ya estaba preso en Roma. Esta iglesia de Filadelfia, hermanos, obediente, perseverante, tiene algo que no tuvieron ninguna otra de esas iglesias, y Cristo les abrió una puerta. En ninguna otra iglesia le dijo: yo te abro una puerta. No, aquí, ¿por qué creen que duró 1300 años esta iglesia? ¿Se imaginan un ministerio así? Si cuando luego hay aniversarios de iglesias que son iglesias que ya tienen 40 años y tú dices: oh, tienen 50 años, 60 años. Bueno, esta iglesia tuvo 1389 años. Imagínense. No sé si tenían una fotito ahí del fundador de la iglesia, quién sabe. Pero imagínense, hermanos.
Por eso es que le dijo: yo te he abierto una puerta. ¿Para qué? Para la extensión y predicación de la palabra. No para que hermanos, en realidad esta iglesia eran iglesias pequeñas. No eran iglesias de ni 300 personas. No, yo creo que alrededor de 50 personas era esta iglesia. Pero 50, lógicamente, iban haciendo, iban muriendo. Iban haciendo, iban muriendo gente, ¿no? Pero ahí se sostuvo esta iglesia por 1300 y tanto de picos de años. Imagínate, ¿no? ¿Cuántas generaciones pasaron ahí? ¿Y quién la fundó? No fue mi ¿no? Tarabuelo, ¿no? O sea, ¿no? Imagínense. Y Cristo ha visto una iglesia fiel y perseverante, y ha visto su condición, que está con poco poder también. Como le dijo: veo que tienes poco poder. Y quizás alguno pensaría que qué tan efectiva o qué tan efectivo puede ser el ministerio de una iglesia con tan poco poder, ¿no? Pero hay algo bien importante: es que si Dios te abre una puerta, tú tan pequeño en poder, tú te mantienes en Cristo, te mantienes en Cristo. Fíjense, se puede ver esto. Cuando Cristo estaba en la cruz y había dos ladrones, ¿se acuerdan? Y un ladrón le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda, ¿no? Manda que te suelten, o sea, manda algo, todo eso, ¿no? Y de verdad, poco no, el ego, si viéramos, vamos a ponerlo así, si hubiera tenido ego Jesús en ese momento, él hubiera dicho: sí, cierto, por ahí, yo no, se hubiera soltado y hubiera tenido el poder para bajarse y para mandar uno que otro muy lejos, ¿sí o no? Cuando Satanás en el desierto lo tienta y le dijo: si obviamente eres el Hijo de Dios, aviéntate. ¿No dice su palabra que ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra? Entonces aquí vemos, hermanos, que pese a que esta iglesia era poca en poder, hermanos, ella permaneció. Jesucristo, con un poder que él sí tenía, pero que tenía que ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, hermanos. Él no dijo: sí, es cierto, yo soy el Hijo de Dios y puedo hacer esto y hacer eso. Yo creo que ni lo pensó. Su misión estaba enfocado en morir por cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto, hermanos? El hecho de que esta iglesia tuviera poco poder, hermanos, Jesús, de los ojos de Jesús que penetran, no había pasado desapercibida ante esos ojos, hermanos. Había dicho: a ver, ¿qué puedo hacer con esta iglesia con poco poder? Pues dijo: bueno, yo le voy a abrir una puerta grande, y por 1300 esta iglesia, como ninguna otra, ni Éfeso, ni Pérgamo, ni Sardis, ni ninguna otra iglesia, permaneció tanto tiempo como esta iglesia chiquita, como esta iglesia con poco poder. Pero ¿qué creen? Con una iglesia que fue fiel al nombre de Cristo y fiel a la palabra de Cristo, hermanos. Esto es algo que nosotros tenemos que recordar como parte de una realidad en el ministerio, que no depende este ministerio, palabra fiel, no depende de recursos materiales, sino depende de recursos celestiales, hermanos, de recursos que Dios envía de arriba para que entonces pudiera alcanzar a personas aquí abajo, hermanos. Y es lo que nosotros hacemos. Cristo se había encargado de crear oportunidades para el ministerio, ¿no? Lo hizo en el caso de la iglesia de Corinto, lo hizo en el caso de la iglesia de Colosenses, cuando le dice: te pido que ores por mí para que Dios me abra una puerta. Precisamente es eso. Y la consigna para la iglesia, la meta, era ir hacia afuera, más allá de las cuatro paredes, hermanos. Por lo contrario, cualquier otra visión es contrario a la gran comisión, hermanos. Dios te ha dicho: predica el evangelio,
En esa semana, ¿cuántos le predicaron el evangelio a personas? Levanten la mano. Híjole, ¿ya vieron? ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Haga de cuenta que nosotros venimos a la iglesia así, miren. ¿Sí me entienden? Estamos mal. Tenemos que reenfocar nuestra vida, hermanos. Tenemos que enfocarnos. O sea, acuérdense que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Yo el día de mañana, bueno, por mucha alternativa, pero pues posiblemente el día de hoy yo muera. Y yo cuando rinda cuentas a Dios, voy a decir: oye, tuviste en la oportunidad en la semana, no sé qué semana estamos de nuestro calendario, pero en nuestra semana, en esa semana tuviste esa oportunidad de hablarle a personas. ¿Por qué no lo hiciste? También algo que les voy a decir, algo bien sincero: no voy a perder mi salvación por eso. No lo voy a perder. Pero voy a perder ¿qué? Recompensas. Pero yo cuando predico la palabra, no lo predico por recibir una recompensa. Es como cuando dices: ya tengo otra. No. Precisamente en esa semana yo estaba predicando a una persona la palabra. Y yo le decía: ¿y sabe cuál me da tanta gratitud? Me trae tanto gozo, me trae satisfacción. Dice: ¿cuál? Este momento que estoy predicando la palabra. Y eso te trae algo, hermanos. No sabemos si el día de mañana, si en días posteriores, si en años posteriores, hermanos, ellos sean alcanzados por Cristo. Pero ¿qué creen? La semilla se sembró. Y es lo que nosotros tenemos que hacer: sembrar semillas. ¿A poco tú siembras, Gaby, una semilla ahorita y luego da el fruto? ¿No? Tú dices: la voy a sembrar y con mucho amor, y ahí estás y bla, 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 ¿no? Digo bla, bla, bla porque muchos le hablan a las plantas y a las flores, ¿no? Y entonces estás allí, ¿no? Y ya la dejas. Pasa tiempo y tú de repente: ay, mira, ya le salió un retoñito, ya le salió algo, ¿no? Así es la palabra. Tú siembras semillas. Siembra semilla, hermanos. Yo tengo una planta que les he comentado, que la planta misma me habla. No es cierto, no. Pero así me habla, en una forma. Me habla porque yo no le echo agua, y cuando yo la compré, yo le dije a la persona: ¿y cómo hago? Porque yo no sé nada de eso. Yo no soy agricultor, yo no soy nada, ¿no? Le dije: ¿cómo le hago para echarle agua? O cuándo le tengo que echar, porque muchos dicen que cada tercer día y así, ¿no? O diario algunas, ¿no? Me dice: solita te la va a pedir. Y yo estoy esperando que me diga: échame agua, ¿no? No, ¿saben? La forma de decirme échame agua es que las hojas se doblan. Así, se doblan. Y yo cuando veo: ay, ya, le echo agua. Le echo agua. De verdad, hermanos, no pasa una hora cuando ya todos están levantadas. Bueno, ya creció mucho porque era chiquita, sí. Bueno, me refiero que más o menos estaba así, pero era pues diríamos, su fuerza nada más era así. Sus tallos porque son varios, sus tallitos, pues era así. Pues se hizo más grande y ya tuve que trasplantar una parte a otra, ¿cómo se llama? Otra macetita, ¿no? Yo dije: a ver si pega, ¿no? Y ahí ya estaba ahí echándole los kilos, ¿no? Y también lo hice con otras plantas que tengo en la casa. Como que me gusta mucho tener plantas, ¿no? Me gusta estar ahí viendo, observando. Y yo dije: mira esta. Me acuerdo de la iglesia de Éfeso, que de ahí salieron todas las iglesias. Dije: esta, mira, ya me invadió con muchas y ya trasplanté. Y sigue dando esta. No, ya hay que cortarla, ya no, porque ya no quiero más. Y sí le di callo a una, porque ya esa madre ya estaba así toda torcida, ¿no? Dije: no, esta ya no se endereza. Mejor saco rebano, la quito
y la pongo en la otra para que crezca bien, ¿no? O sea, tiene su chiste. Ni le sé mucho, hermanos, ni me crean mucho, pero he visto que cuando hay estos resultados, hermanos, cuando se hacen las cosas con amor, hermanos, trae obediencia y sobre todo trae recompensa al final del día. Predica la palabra, hermanos. Acuérdate de lo que dice la Biblia: a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. No escaseemos la palabra en nuestros labios. No la escaseemos. Tal vez no dé fruto ahorita. Tal vez a lo mejor nunca venga a esta iglesia. Pero ¿qué crees? Que algún día la vas a encontrar y que te diga: oiga, ¿qué cree? ¿Qué pasó? ¿Se acuerda que me predicó la palabra? ¿Yo? Sí, usted. ¿Por qué cree que ya soy cristiano y ahora estoy en una iglesia allá por el norte y que quién sabe qué? Oh, pero Dios, que sabe todo, Dios que sabe lo íntimo, hermanos, ¿qué crees? Que ya te tiene una palomita de recompensa a tu vida. Y tú sin esperarla. Bueno, esta iglesia, Filadelfia, precisamente por concepción de la palabra, significa amor fraternal. Y ciertamente el amor fraternal es una marca importante del cristiano. Pero también tenemos que amar a un mundo perdido, hermanos. Tenemos que alcanzar a los incrédulos con las buenas nuevas de la cruz, hermanos. Por eso les decía, nuestra boca siempre tiene que traer palabras de vida. ¿Y cuáles son las palabras de vida? Decirle: ay, mira, aquí está no sé, te pueden ayudar para eso. No, las palabras de vida son las que Cristo dio a nuestras vidas, hermanos. Las palabras de vida no son del banco de bienestar, hermanos. Bueno, que sí ayuda, ¿verdad? Yo digo que sí ayuda. Pero las palabras de vida, hermano, las palabras de vida no son la mañanera para enterarte de todo eso. Las mañaneras. Las palabras de vida son las que Cristo nos dice en su palabra día a día. Esta iglesia de Filadelfia, dice el autor, tuvo la visión de alcanzar al mundo. 1300 años. Yo creo que salieron misioneros de ahí para todo el mundo, hermanos. 1300 años. Dios puso delante de ellos una puerta abierta. Y pareciera que una iglesia pequeña no tendría fuerzas, los recursos para abrirse paso, hermanos. Dios le abrió recursos, Dios le proveyó todo. Pero Dios, que es soberano, Dios tiene esa llave. Dios, quien abre la puerta, le dio fortaleza a esta iglesia para que durara tanto tiempo. Los mantuvo por guardar su palabra, por ser perseverantes, porque no negaron su nombre. Porque cuando tuvieron oportunidad le hablaron al jefe de Cristo, le hablaron a los compañeros de Cristo, les hablaron a los que van al lado de mí en el camión, en el pecero, donde sea. Les hablo de Cristo. Es que, hermano, no sé, esta iglesia no era muy sabia. Esta iglesia era poca de fuerza, hermano. Era poca de fuerza esta iglesia. Pero aún así Dios le dijo: bueno, en tu nombre, Dios, le voy a decir, ¿qué debo de hacer? Dice la palabra del Señor, hermanos, que tú no te preocupes por lo que debes de decir. El Espíritu de Dios te va a decir. Pero lógicamente estudia, ¿no? Pues sí, estudia, ¿no? En la escuela regularmente, ¿no? Cuando había los parciales, ¿no? Para hacer examen, ¿no? No estudiabas, ¿no? ¿Cómo les iba a los que no estudiaban? ¿No? Y cuando estabas allí haciendo el examen, yo lo escuché de muy chico, ¿no? Espíritu Santo, recuérdame. Y yo entre mí, hasta mismo, mi misma carne decía: ¿pero qué quieres que te recuerde si nunca estudias? Tienes que estudiar. Algunos nos fue bien por estudiar, otros nos fue mal por no estudiar, hermanos, ¿no? Algo que bien importante, hermanos, para nosotros, donde nosotros comenzamos que ver a Dios en esta situación, es que ciertamente un hijo de Dios en servicio, con una vida de desobediencia, no puede ser efectivo, hermanos. No puede ser efectivo.
ni puedes adornar tampoco la doctrina de la palabra, hermanos, como el hijo que está siempre siendo su mejor esfuerzo, amparado por la palabra, por el Espíritu, para vivir en obediencia, hermanos. Quizás no tenemos puertas abiertas de mayor tamaño, hermanos, delante de nosotros, pero necesitamos comenzar primero por una vida de obediencia. Yo pudiera alargar más esto, pero ya le quiero cortar, ¿no? Me quiero enfocar mucho porque tengo mucho rollo, ¿no? Aquí tengo mucho que decir, pero yo me quiero enfocar mucho en la obediencia, hermanos. Que eso, precisamente la obediencia, me va a enseñar a ajustar mi vida. Si yo soy obediente en tan solamente en dar la palabra, en predicar la palabra en esa semana, hermanos, si yo soy obediente, hermanos, no solamente me va a traer paz a mi vida, porque la desobediencia, ¿qué trae? Te trae amargura, te trae consecuencias malas, pero sobre todo te roba la paz. Cuando tú has cometido algo indebido, cuando tú has desobedecido algún precepto, no solamente de padres terrenales, sino de tu Padre celestial, has robado la paz, te han robado la paz, esa desobediencia. ¿A poco no? ¿Verdad? Cuando tú cometes algo que te dijeron que no lo hicieras y lo hiciste, y ya estás ahí, a ver qué me dice, híjole, y ahí estás, ahí ya no hay paz, ya no hay paz. Pero cuando tú eres obediente, hermanos, te trae como recompensa primaria el agrado de tu Padre celestial, hermanos. Y por consecuencia, la misma palabra te trae paz, y una paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Que tú puedes estar aquí sentado con la paz, la obediencia, hermanos, y aquí caigan, dice la Biblia, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque tú vives en completa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Pero oye, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué estás allí en esa pasividad? Si dices que cayeron acá, dices que sí, pero tengo la paz de Cristo. Es como Jesús estaba en la cruz, él tenía la paz de Dios. Regularmente todos los que iban a la cruz eran porque habían cometido delitos y eran condenados a muerte, y muerte de cruz. Y la Biblia dice en Colosenses que, en Hebreos dice que maldito todo es aquel que es colgado sobre un madero. O sea, él había sido maldición, y él tenía la paz, porque sé que estoy cumpliendo, estoy a cabalidad obedeciendo los preceptos de mi Padre celestial. Y él tenía la paz, él estaba allí. Y el otro señor, el otro ladrón, oye, si tú eres el Hijo de Dios, bájate, que quién sabe, tengo la paz. Y el otro señor le dijo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, bueno, si tú crees así, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tengo la paz. Por una obediencia implicada a razón de la palabra de Dios, hermanos. Entonces, si Dios nos dice en Mateo, como lo hemos dicho en Mateo capítulo 28, 20, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿no? Dice que al que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y todo lo que nosotros sabemos en cuanto a la predicación, si nosotros somos obedientes a eso, hermanos, entonces tú estarás en paz. Entonces, próximo domingo, ¿cuántos predicaron el evangelio esta semana? ¿Todos? Entonces yo tengo paz. Y lógicamente que mis ojos o nuestros ojos quisieran ver resultados, ¿no? Pero es como la plantita, es como la semillita que plantaste. Ahí está germinando. ¿Quién le da vida a esa semillita? Dios. ¿Quién le da vida a la palabra que tú dijiste? Porque dice, mi palabra es vida. O sea, vean, no sé si alcanzan a ver esto. Mi palabra es vida. Cada vez que tú pronuncias la palabra de Dios, estás dando vida
¿A quién? A una vida muerta. Hermanos, ¿van a ser obedientes o no van a ser obedientes? ¿O sí o no? ¿Sí? ¿Van a predicar esa semana a alguien? Digo, no vayan a preparar su sermón del monte y toda la cosa, y con exégesis y con quién sabe qué. No, es que el griego, el hebreo, el diccionario. No. Tú hablas así, mira, Dios te ama. Dios te ama. ¿No? Y van a ver, hermanos, y van a ver que ustedes van a estar en paz. Yo estoy en paz. Yo estoy en paz. Ustedes deben estar en paz con Dios. Dios nos llama hoy. Estoy en paz. Ya casi muriéndote los que no están en paz. Pero allí en el saco, pero allí tengo dinero. Te muero. ¿Dónde dijo que tenía el dinero? Se fue sin la paz. Se fue preocupado más bien por dónde dejó el dinero, ¿no? Y todos quedaron más preocupados por dónde había dejado el botín, ¿no? Hermanos, dice la Biblia: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Sí me entienden esto? Voy a dejar a la mitad este sermón. Hasta aquí llegamos. Pónganse de pie, hermanos. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.